docente del área de Estadística y Criminología Aplicada, AECA, así se dice, ¿verdad? Analizando un poquito los números, y nos quedaba el delito de la estafa allí como esa cosa que nos quedamos cortos, si pensamos con sentido común, nada más ni nada menos, la cantidad de denuncias que no se hacen, ¿no? De esos mensajes que te llegan, de mails, que sabés que te están haciendo el cuento del tío y simplemente ignorás. Por ahí sí, mandás al grupo de WhatsApp, che, no habrán tal cosa, pero no haces el ejercicio de ir a denunciar. Siempre estamos llamados a denunciar, es verdad. Lo que pasa es que es tan masivo el ataque, el bombardeo, ¿no? ¿Qué diría usted, Sanjurjo? A ver, no es un fenómeno uruguayo, ni mucho No, menos, claro. no es regional, es mundial, ¿no? Tiene que ver con Sí. cómo la tecnología se ha vuelto transversal en nuestras vidas y ofrece una cantidad de oportunidades delictivas muy interesantes para quien quiera delinquir, básicamente, ¿no? Entonces, la importancia que tiene este fenómeno es que es el único de todos los indicadores que estamos considerando ahora que viene aumentando de manera sostenida y exponencial desde que hay registro, básicamente, ¿no? Y aumenta mucho, evidentemente. Hay un subregistro también enorme. Claro. Y los daños patrimoniales que causa seguramente ya sean mucho mayores que los de las rapiñas, incluso quizá de los hurtos, quién sabe, ¿no? Pensemos que con una estafa uno puede robar fácilmente a alguien miles de dólares. Sí, mucho más de lo que podría llevar en un bolsillo alguien en la calle. Exactamente, ¿no? Entonces, está causando daños muy generalizados en la sociedad uruguaya y por eso es que tenemos que poner también el tema del tapete, ¿no? Y todos los frentes que tiene ese delito, esa categoría. Porque vos tenés desde el que te hace, te hackea el celular y le va pidiendo plata a tu nombre, ¿no? A tus contactos, a no sé, un organismo del Estado o un banco hackeado. Hay que ser consciente que es un delito que muchas veces tiene detrás a formas de crimen organizado, ¿no? Es un delito predilecto del crimen organizado, que crece, se empodera en base a esas estafas que logra realizar con éxito. Entonces, también por eso, cuando hablamos de estafas, hablamos de prevención y lucha contra el crimen organizado, ¿no? Y yo lo intento decir siempre cuando vengo a este programa o a los medios, estamos en una región que está prendida a fuego, realmente lo está, ¿no? Entonces, Uruguay tiene que evitar a toda costa que ese tipo de delitos, este y otros muchos más, se empiecen a generalizar en el Uruguay. Me va a decir que esta pregunta no es para usted y no es para usted, pero como está dentro de lo que es el ministerio y el sistema carcelario está dentro del ministerio, claro, sí. Y usted hizo referencia a una política más o menos de Estado que permita rehabilitación, le pregunto entonces. Muchas de estas estafas vienen de la propia cárcel. ¿No hay que sacar el celular o ser mucho más firmes en la intervención de los celulares de los privados de libertad? A ver, el tema sobre si se deben permitir o no celulares es mucho más complejo, depende de la población y depende del objetivo que uno tenga. Seguramente el 99% de los celulares que hay en prisión se usan para hablar con las familias, para hablar con los amigos, para poder mantener algún tipo de contacto con el afuera, sin el cual esa persona tendría todavía menos vínculos cuando sale de prisión. Hay otras personas que no, que seguramente lo utilizan para delinquir, y lo que hay que hacer es intentar separar a esas personas y a esas personas no darles celulares. Ahora, lo que es seguro, y es mucho más importante, es que nuestro sistema penitenciario tiene unas carencias estructurales que son alarmantes y que no pueden pero continuar, estábamos hablando ¿no? puntualmente de estafas en este momento y de esas estafas al servicio del crimen organizado que tiene sus patas dentro del sistema carcelario. Por eso preguntaba. Yo le digo que lo que pasa es que hablar de, a veces cuando se habla en los medios, ¿no?, sobre algo tan puntual, cuando estamos hablando de un problema realmente tan acuciante y tan grande, complejiza hablarlo. O sea, acá lo importante, creo yo, es que, y lo quiero reconocer, este gobierno está empezando a hacer tiene la intención de hacer una reforma estructural del sistema penitenciario que yo espero que tenga el apoyo de toda la población y de todo el sistema político, porque es realmente acuciante el problema, ¿no? Y lo que vemos en América Latina es que prisiones como las nuestras, hacinadas, donde los presos no logramos cubrir las necesidades básicas de los presos, es ahí donde se forma el crimen organizado, que primero toma las cárceles y después toma los barrios. Entonces hay una urgencia porque Uruguay cambie esto, ¿no? Nosotros nos vimos en Washington hace unos meses, justamente en unas conferencias que se dieron, donde Sí, lo que le se está hablando a decía, Valentina, digo porque... hablando con Valentina, donde lo que le decían en Uruguay es, che, ya pónganse a arreglar el sistema penitenciario, porque a ustedes les va a pasar lo mismo que le pasó a Ecuador, que le pasó a Costa Rica, que le está pasando a Chile, que le está pasando a todos esos países que eran seguros y que están dejando de serlo, ¿no? Entonces,
es una bomba de tiempo que tenemos que encarar como sociedad y hacerlo ya. Que también está muy vinculado a la gente en población de calle. En el último censo son 30 personas que salen todos los días del sistema penitenciario que muchas veces perdieron esas redes y que terminan justamente en la calle. Y por eso yo en la pregunta anterior refería a... Para mí sí tiene vinculación con el delito. Sí tiene vinculación con el delito, porque en definitiva el estar ahí sin ninguna red y volver a lo que conocen y al mismo círculo sin que el Estado pueda ofrecerle ya sea empleo, posibilidades de formarse o una vivienda o trabajo en definitiva, es lo que termina no cerrando ese círculo. Una duda, en la cuestión de estafa, ¿el lavado de activos está como un ítem? No, no está. ¿Es un delito aparte? Nosotros tenemos desde AECA la intención de acá hasta fin de año sumar toda una batería de delitos más complejos. Uno es lavado de activos, trata de personas, corrupción, tráfico de estupefacientes. Es decir, lograr empezar a medir delitos que son evidentemente mucho más complejos que las estafas, la rapiña, los hurtos, y de los cuales tenemos que hablar más. Tenemos que ponerlos en agenda y poder medirlos, ¿no? Entonces, no está incluido, pero es un indicador sobre el que queremos trabajar. ¿Y no se mide entonces actualmente? Se mide, pero no está puesto a disposición de la ciudadanía y no está seguramente medido con la rigurosidad que debería medirse. Están lavando las estadísticas. Vos recién hablaste de, por ejemplo, dijiste tráfico de estupefacientes y muchas veces cuando yo he tenido que trabajar en algún informe, algún estudio vinculado a eso, nos pasa que, por ejemplo, el Poder Judicial no tiene diferenciado, tiene tráfico de estupefacientes y puede llegar a hacer lo mismo una persona que encuentran con 50 gramos de algo que... Las mujeres y el problema de... Bueno, ahí va. Entonces es difícil, a partir de una estadística tan genérica, poder llegar a datos más minuciosos. Ustedes, desde el área nueva del Ministerio del Interior, ¿pueden empezar a diferenciar los tipos de delitos dentro de... o las tipologías dentro de un mismo delito para poder llegar a estadísticas un poco más certeras? El objetivo es ese. Es decir, el objetivo que tenemos en AECA ahora es ponernos a tono también con las metodologías estadísticas que se usan a nivel internacional. Es decir, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito determina cómo los países, sugiere cómo los países deberían medir, por ejemplo, ese fenómeno, ¿no? Una cosa es entrar, me imagino, el porro a la cárcel y otra cosa es que te aterrice la avioneta en tu campo. Pero están diferenciados esos delitos ya. ¿Ya están Están diferenciados? todos diferenciados. Por los artículos. Están todos diferenciados. Bueno, ¿están o no están? Porque La ley de estoy escuchando estupefacientes cosas diferencia. Vos tenés una gama de delitos que según la tipología y cómo los cometas están diferenciados. ¿Y por qué El dicen? suministro, Entonces, ¿por qué están planteando tráfico, ahora que se va a diferenciar recién organización, ahora? tenencia no para consumo, almacenamiento, yo qué sé, los tenés todos diferenciados. Por ejemplo, no tenés diferenciado el tipo de sustancia. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí. No. Claro que Bueno, la ¿está o Si no vas a está? pedir la estadística, no. A ver. Hay una dimensión que es jurídica, a la hora de Sí. dar una Sí. pena a una persona. Sí. Otra cosa es cómo hacemos las estadísticas con las que trabajamos en el Ministerio del Interior. Son cosas diferentes. Bien. Yo lo que puedo decir sí es que tenemos unas carencias muy importantes en el Ministerio del Interior en lo que hace a la estadística. No es únicamente el Ministerio del Interior, el Estado tiene grandes carencias en lo que hace el análisis de datos. Pero nosotros, y vuelvo a lo que dije antes, tenemos una urgencia casi existencial de poder enfrentar el delito de manera correcta, rápido. Entonces, tenemos que ponernos a tono en todo este tipo de cuestiones. Una pregunta. Bien. ¿Una pregunta, Posar? Sí, claro. Tú dijiste hoy que era clara la bajada de la rapiña y los hurtos en una progresión de 5 años, que viene así. Y hablamos de que la estafa, los diferentes tipos de estafa, van en una clara tendencia hacia arriba, ¿no? Y también dijiste algo que notoriamente es así, que es... en cuanto a lo recaudado, para hablar en términos bien claritos, en cuanto a lo recaudado, es mucho más importante lo que han recaudado los delincuentes por las estafas que por lo que eran antes las rapiñas. Ahora, en cuanto, notoriamente, esto se puede llevar al plano de que en cuanto a la violencia física, es bastante menor la que producen las estafas con respecto a la que producen las rapiñas. Te puede matar igual, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Te robaron todos tus ahorros, te viene una enfermedad, no te puedes... Pero pará. Estoy diciendo, por eso aclaré 2 veces la violencia física. Exacto, sí, está bien. Consecuencias directas. Exactamente. Bueno, pues, la violencia psicológica, porque también la violencia psicológica mata en la estafa y mata en la rapiña, en los dos lados. Nadie queda bien después de una rapiña. Digo, ahora, ¿eso se mide o no se mide? ¿Se puede medir? ¿Es valioso medirlo o no es valioso medirlo? No entendí la pregunta. La pregunta es, la violencia
que se generaba antes por la rapiña, física, ¿es menos ahora con la estafa? ¿Sabemos algo de eso o no? La violencia psíquica, psicológica que le produce a alguien, la estafa, ¿es mayor que la que producía antes la rapiña? Pero en la estafa no hay violencia necesariamente. Está por eso, pero ahí son violencias distintas. Pero una cosa es la física y otra no, es la yo creo que hay psicológica. violencia, por eso La pregunto. rapiña es el hurto con violencia. O sea, Bueno, está, pero a ver. Para que nos Yo lo entiendan los que entiendo, no yo saben. entiendo a dónde va Jorge. Sí. La ¿eso respuesta- se mide o no se mide? Pregunto yo. No. ¿Es necesario medirlo o no? No, yo creo que ¿Qué Es causa más harina de daño? otro costal, digamos. ¿No? ¿Está bien? Harina de otro costal. Está, o sea, pero es la importante. rapiña es un hurto que tiene una amenaza o una violencia física acompañada. De ¿no? eso después se agarran los paneles. La estafa no. Entonces, por más que el daño que puede ocasionar, un daño psicológico a lo mejor, por supuesto, y un sufrimiento, a ti y a tu familia, no, eso no se puede medir y no lo medimos tampoco. ¿No? Saben que acá hay una pregunta interesante. Es el caso de Conexión Ganadera. Es una estafa. ¿Es una o son 4.300 estafas? Bueno, es una buena pregunta. Capaz que después se lo respondo. No lo tengo claro cómo lo estamos midiendo nosotros. Ya Pero está es una medido estafa. ya integró esta Y medición. debería estar. O sea, bueno, no sé si ha acabado ese Está, por Hay que eso, ver, hay por que eso ver. la pregunta me parece que supera el lugar. la ¿Cuenta como pregunta- una gran estafa o como 4.300 Es estafas? sencilla, hay que ver cuántos denunciantes hay. No, a ver, en realidad Realmente, y ahí vas a tener cuántos números de estafa en caso de que se comprueben. nosotros también cuántos medimos hay. las víctimas, ¿no? Muchas veces. Entonces, en realidad, no, cuando hablamos de víctimas... Entonces seguramente serían estamos muchas hablando de todas. estafas. Depende de cuántos denunciantes Y tenga. porque si la metodología es tomar en cuenta la denuncia, entonces si hay Claro. muchos denunciantes, Claro, van hay a muchas contar estafas. como muchas denuncias. Depende de la cantidad de denunciantes que tengas, en este caso en la fiscalía, con la metodología, cuánto se va a medir, cuánto en realidad, cuántas víctimas por estafa, cuando en caso de que se pruebe que fue una estafa, que entiendo que sí, y ahí va a medir el instituto, me imagino, ¿no? Algo que también es importante, capaz de algunos de estos otros indicadores, es parte de las razones por las cuales seleccionamos algunos y no otros, es también para saldar algunas discusiones que se dan en la esfera ver, pública. por ¿no? ejemplo. Por ejemplo, se ha sugerido desde afuera del Ministerio del Interior que los heridos por armas de fuego venían en aumento. Se ha sugerido también que los heridos por armas de fuego menores de edad venían en aumento. Ambas cosas se descartan. Es decir, ni nuestras bases de datos ni las bases de datos del Ministerio de Salud Pública dan cuenta de ningún aumento. Pero Pérez, Sanjurjo, no paramos de escuchar en la administración anterior, quien ejerciendo la oposición, señalar que habían aumentado los niños baleados. Sí, no sé quién lo dijo, pero los Pero números ¿qué no mal lo yo muestran. o era Todo un sistema o se político. insistía No les quedó enormemente No con lo eso? muestra, no lo muestra, no dice eso. Es decir, los números no muestran eso. Y tampoco lo muestra es decir, otro cambio que estamos haciendo es que cuando consideramos que nuestros datos a lo mejor no abarcan todo el universo, nos juntamos con otros organismos para juntar esfuerzos, ¿no? En este caso el Ministerio de Salud Pública Bien. también tiene datos que son de egresos hospitalarios por heridas de armas de fuego y muestra la misma tendencia que la nuestra. Es decir, es una tendencia estable con una ligera baja, con una baja muy ligera, pero no hay un aumento. Qué Ni para bárbaro, mayores qué ni para relato, menores. No dejo de alegrarme por eso, ¿no? Porque en campaña electoral escuchamos que los niños estaban podridos de escuchar silbar balas alrededor, etcétera. No, se hablaba Y- directamente Bueno, del porque- aumento, hasta un médico Porque habló del venían aumento. los jinetes del apocalipsis a decir que estaba todo tan mal y hoy continuamos Parte con de la la- política. eso es parte de la campaña. Sí, pero no es, a ver, es Bueno, muy pero delicado hay que hablar dejar de en niños evidencia que baleados. Estábamos hablando al principio, lo Pablo, hablamos los números se directamente pueden de Pereira. discutir. Vos Sí. podés discutir el contexto, podés discutir si está bien medir la denuncia o no. Ahora, salir a hacer una bandera política de decir que hay más niños baleados y no tener ningún dato que reflejara esa realidad y que esa esa fuera era la- tu bandera de campaña, la verdad que eso es barro. Eso es Era la barro. era la No es confrontación política. de diferentes posiciones en que una No, cosa no era el son relato y confrontaciones otra diferentes. cosa son los datos. Y bueno, por eso no son confrontaciones, son dos bueno, posiciones campaña distintas. Es electoral. barro. Bueno, está bueno Igual lo igual que traerlo. destaco es que tenemos un cambio de enfoque ahora, que es, bueno, cuando hay una suspicacia, cuando hay una información que no está basada en evidencia, nosotros salir proactivamente a encontrar Perfecto. esa duda, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer a partir de ahora. Bien, qué lástima que no se hiciera siempre, pero bueno, está. Bueno, pero todo el mundo... Pero bienvenido. Yo digo, está bien, pero todo el mundo ha escuchado de actores no políticos, profesionales inclusive, decir que es común los apuñalamientos en el cerro de gente que no denuncia, con por respecto ejemplo, al de tema- gente baleada. Eso capaz que no se registra, capaz que están diciendo algo que no es.
pero se ha dicho y ha salido por la televisión. Y en su Entonces, momento hubo una no es, capaz que no es así, pero... entre los datos del Ministerio del Interior y entre Ahí va. los datos de, Esto yo lo he escuchado. del Ministerio de Salud Pública. Y con los en ese niños lo he aspecto. escuchado de profesionales Y, también. Lo acabo de buscar y es lo que salió en prensa, que había como una discordancia Capaz que está mal, entre capaz que- unos datos y otros. Bueno, Claro, pero ahora salen a decir que había una discordancia. No, ¿Por qué esta lo noticia es del año dijeron antes? pasado, ¿eh? A veces... No estábamos en De esa, ¿no? octubre del 2024. El Mirá Ministerio que de Salud yo Pública vuelvo a de- repetir, yo dije que soy escéptico con respecto a la baja de los homicidios. Yo lo que hago Y acá ojalá que esté es un poco equivocado. de mea culpa, es decir, creo que esas discusiones se pueden dar justamente cuando desde el Estado no se dan los datos de No manera se comunica, claro. Exactamente. Exacto. Rescato esta nueva intención que tenemos Bien. de empezar a, bueno... Pero Diego, ver cada vez más el año pasado desde el Ministerio se dieron los datos. Se dieron una y otra vez los datos. Hicieron comunicados públicos. Una y otra vez el gobierno salió a decir que no era verdad, que había un aumento de niños baleados y sin embargo se siguió construyendo ese relato. O sea que, quiero decir, el gobierno también salió a dar datos. No es que se construyó un relato sin ningún sustento de dato concreto. Sin embargo, el relato igual se construyó. Entonces, ahí es cuando vos empezás a ver que más allá de, volvemos al principio de la nota, obviamente que se pueden discutir los números y demás. Ahora, cuando hay una intencionalidad en ponerle a esos números, llevarlos para el lado que a uno les conviene, bueno, contra eso obviamente que es imposible, no hay dato que valga la pena, digamos. Concretamente, perdón, fue el director del Pereira Rosell el que dijo, que lo estaba leyendo ahora, Giacchetto, que dijo que habían aumentado los niños baleados. Sí, pero el Ministerio Bueno, de Salud pasa Pública que- no tiene registros que convaliden ese argumento. Yo no quise dar Y eso es lo nombres. importante. No me refiero a este caso específico, me refiero a que en general, tengo una gráfica. si nosotros tenemos datos que son sensibles, pero no los divulgamos, se crea un vacío que puede dar lugar a diagnósticos relatos. equivocados. Sí, sí, claro. sí. básicamente. Está bien. O capaz que hasta sacar la palabra relato y hasta interpretaciones confusas. No, pero incluso muchas veces es honesto. Es decir, yo puedo entender perfectamente que una persona piense que algo está en aumento porque lo ve todos los días. Distinto es que se diga que a nivel nacional la cosa aumenta. Estadísticamente Es no es lo distinto, mismo. claro. Bueno, había un tuit, un posteo, ya no es Twitter, es X. ¿Cómo le llaman? ¿Un X? No tengo redes. Ah, bueno. No sé cómo Menos se mal, dice, de menos verdad. En tóxica. X, antes en Twitter era un tweet. Y ahora en X, ¿qué es? Un posteo. posteo. O sea, un posteo. Xeo. El posteo de Abdala, de Pablo Abdala, me parece interesante compartirlo. Dice algo que es totalmente lógico, ¿no? Si bien los datos comprenden la gestión de los dos gobiernos, y esto es así porque efectivamente se mide desde enero a la fecha, o sea, todavía estaba la gestión anterior. Si bien los datos comprenden la gestión de los dos gobiernos, son la consecuencia de una política de seguridad y de una estrategia policial que, en la orientación general, se mantienen, más allá de diferencias de estilo y de los errores de la actual administración. Bueno, ahí ya es más político lo que está planteando. Pero tan mal parece no se hacían las cosas. Ni siquiera se han atrevido a tocar la tan difamada LUC. Menos mal. Sobre la primera parte no hay discusión, sí, obviamente se mide desde enero. En Pero todo caso, lo que sí está interesante es lo que plantea de la LUC. Pero yo no sé si acá trajimos una discusión. Yo no estoy discutiendo la gestión pasada. Estoy discutiendo los No, números por que eso, están juntos. por eso hablo de la LUC, que es lo que señala Aldana Abdala. puede tener su opinión y me parece formidable, pero no estamos discutiendo. Yo no estoy discutiendo eso, por lo menos. Está bien, ¿Pero Jorge. fue difamada o no la A LUC ver, en temas de Vos seguridad? perdoname, cuando vos Y dijiste que- pero todo, a ver, pero si vamos a eso, entonces yo digo, si las rapiñas vienen cayendo durante 5 años antes que la luz ni siquiera fuera pensada, si los hurtos están en la misma situación, y si los homicidios terminaron en el mismo nivel en el gobierno pasado, y ahora empezaron a caer 1 y pico %, entonces dije, bueno, la luz. La LUC se aprobó en julio del 20. Yo no quiero, por eso yo no quiero hablar de eso. No, es un dato pero está bien. objetivo. Desde el 19 a la fecha viene bajando la rapiña, ¿no? ¿Fue por la luz? Pero la LUC, Díganlo. Jorge, la LUC se La LUC aprueba en opino que no, julio del pero 20. bueno. ayudó, está bien. no. El problema es que Está nosotros bien. tuvimos que soportar Bueno, una, entonces una vez y otra también. Pero entonces decir la discusión que la LUC era es que- gatillo fácil. ¿Cuál es la Digamos, discusión? pará. No, entonces la sacar a la discusión- gente Los de números, la los casa. números que hayan No, curso. no seas La malo. discusión es lo que tuvo que soportar ustedes un quieren gobierno quieren a otro discutir gobierno. eso? Bueno, o sea, vamos a me discutir parece que llevar para ese lugar la discusión de si la LUC sí o si la LUC no, ojalá que el observatorio llegue en algún momento, si es que estudio, la conclusión de cuánto de los buenos resultados tienen que ver con la LUC y cuántos de los no buenos resultados pueden llegar a tener que ver con la LUC
pero no por una cuestión de hablar de la LUC y de lo que tuvo que soportar uno y otro, para saber si es el camino correcto y el futuro a seguir para la modificación normativa en algunas otras cosas que haya que modificar. O sea, me parece que poner en discusión de si quedó bueno por la LUC o no, sin resultados, y todavía ponerlo en términos de, ay, tanto que nos criticaban, y todavía no sabemos. Esperemos a ver los resultados. Yo comparto tu razonamiento, lo comparto, pero entonces también tendríamos que haber, antes de comenzar a criticar la ley de urgente consideración, estamos hablando en los capítulos de seguridad, ¿no? Porque los otros, es otra cosa. Capaz que deberíamos haber esperado un poco a ver cuál era el resultado que tenía la LUC en materia de seguridad y después criticarla. Bien. Y no Y no empezar a criticarla desde el primer día y someterla también a la derogación de 135. Pero dime una cosa. Señores, esto igual está excediendo ya la presencia de nuestro invitado, así que me pero el gustaría gobierno pasado una gobernó con la LUC o no. final de Sanjurjo, por favor. No, gobernó con la LUC. Señores, después volvemos a eso si les parece. Tenemos que despedir a Sanjurjo. Señores, ¿soy transparente? ¿Me volví transparente? No. Ah, ok. Por favor, le pedimos a Sanjurjo una reflexión final antes de despedirlo. No, creo que los números siguen siendo alentadores. Creo que en los últimos años no hemos visto, por ejemplo, aumentos en los homicidios, que yo recuerde, en los últimos años, después de la pandemia. Hemos visto que hay algunos delitos contra la propiedad más tradicionales que vienen descendiendo de manera interesante. Entonces, creo que eso es auspicioso. ¿Cuál de estos indicadores le preocupó, más allá de la estafa? La extorsión me preocupa particularmente, más allá de que ha tenido un descenso de 2023. De vuelta, es un delito que un individuo lo puede realizar, pero que en América Latina generalmente lo realizan grupos organizados, ¿no? Y son modalidades delictivas que les dan a esos grupos organizados territorialidad, poder y dinero, ¿no? ¿Y qué tanto se puede denunciar la extorsión? Porque si te están extorsionando es porque vos también tenés algo que esconderse, ¿no? No tienen con qué chantajearte. O te secuestran a alguien. Pero puede ser, no sé, fotos reveladoras tuyas. O sea, no necesariamente es que estás ocultando un delito, quiero decir, ¿no? Está. Lo importante acá es que nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer un seguimiento de todos estos indicadores para justamente mostrarle a las autoridades cuando hay que hacer la alarma, ¿no? Entonces, en Uruguay este delito, como en casi toda América Latina, viene aumentando mucho y de vuelta puede tener unas repercusiones que son terribles. O sea, si ustedes en vez de traerme a mí acá, tuvieran una persona de Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, casi cualquier país de América Latina, y le preguntaran por las rapiñas, diría, bueno, sí, sufro rapiñas, pero el delito que más me preocupa de lejos es la extorsión que sufro cada semana en mi negocio por parte de tal grupo, ¿no? Entonces, de vuelta, tenemos que ser capaces de hacer seguimiento a estos indicadores para que en Uruguay no llegue esa realidad. Y bueno, esas cosas evidentemente me preocupan. Creo que los números que presentamos ahora son auspiciosos. Creo que Uruguay tiene que seguir por este camino de la continuidad en la medida de lo posible y ir mejorando cada vez más aquellas áreas del sistema de seguridad que tienen deficiencias. Que tenemos algunas que son grandes, que son importantes, como el sistema penitenciario, como el lavado de activos, como la pesca ilegal, por decir algo, ¿no? Que son áreas donde el país se juega mucho si no empieza a solventarlas rápido. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Sanjurjo, por haber venido a hacer esta puesta a punto y mucha suerte con este diálogo que piensan abrir en torno al tema seguridad pública. Muchas gracias. Antes de hacer un